Capítulo 5. El apalancamiento de tu mente. ¿Por qué algunas personas pueden y otras no? En Guía para Invertir de Padre Rico, escribí sobre una lección de mi Padre Rico que vale la pena repetir en este momento. La lección comienza con mi Padre Rico, su hijo y yo caminando frente a la fachada de una hermosa propiedad de playa. Mi Padre Rico se detuvo, señaló y dijo: "Acabo de comprar este terreno". Me sorprendió que pudiera darse el lujo de pagar una propiedad tan cara. Aunque yo era relativamente joven, sabía que una propiedad con vista al mar en Hawái era costosa. Como mi padre rico todavía no era rico, me pregunté cómo había podido darse el lujo de una inversión semejante. Mi padre rico estaba a punto de compartir conmigo un gran secreto sobre cómo podría comprar inversiones que en realidad no podía comprar. Se trata de uno de los secretos que lo hicieron rico. Una realidad diferente. Dicho simplemente, mi padre rico pudo darse el lujo de comprar un terreno costoso, aunque no tenía mucho dinero en esa época, porque hizo que poder pagarlo fuera parte de su realidad. Una lección en extremo importante. En el transcurso de los años, mi padre rico me enseñó muchas lecciones importantes. Las lecciones que afectaron de manera radical la dirección y el resultado de mi vida. Esta lección sobre el poder de la realidad de una persona es una de las más importantes. Quienes leyeron Padre Rico, Padre Pobre, puede que recuerden que él nos prohibió a su hijo y a mí decir las palabras "no puedo pagarlo". Mi padre rico entendía el poder de la realidad de una persona. Su moraleja detrás de la lección era: lo que tú piensas que es real es tu realidad. Como era un hombre religioso, mi padre rico a menudo citaba el pasaje del Antiguo Testamento y la palabra se hizo carne. Ponía el pasaje en términos más cotidianos para que nosotros que éramos chicos pudiéramos entenderlo. Constantemente nos decía a Mike y a mí: lo que significa "y la palabra se hizo carne" es que lo que piensas y dices que es real se convierte en tu realidad. Cuando se topó con esa hermosa propiedad con vista al mar, se negó a decir "no puedo pagarla", aunque no tenía el dinero en esa época. En cambio, pasó meses ideando un plan para determinar cómo podía pagarla. Trabajó duro para tomar lo que estaba fuera de su realidad y hacerlo parte de su realidad. No fue el dinero lo que hizo que mi padre fuera más rico. Fue su habilidad para expandir su realidad lo que finalmente lo hizo más rico. ¿Invertir es arriesgado? Las personas con frecuencia dicen: invertir es arriesgado. Para ellas la vida es real y como piensan que es real, se convierte en su realidad, aunque invertir no tiene que ser arriesgado. Aunque siempre hay algo de riesgo, así como hay riesgo en cruzar una calle o andar en bicicleta, los actos en sí no tienen que ser arriesgados. Así que muchas personas piensan que invertir es arriesgado porque consideran que sus ideas son reales. Hace unos meses, un reconocido asesor de inversiones de un banco famoso y yo estábamos siendo entrevistados en un programa de radio. El reconocido asesor había sido invitado para retar las ideas que yo había escrito en Padre Rico, Padre Pobre. Comenzó diciendo: Robert Kiyosaki afirma que las personas deberían iniciar su propio negocio si quieren ser ricas. De lo que el señor Kiyosaki no logra darse cuenta es de que la mayoría de las personas no pueden iniciar su propio negocio. Empezar un negocio es demasiado arriesgado. Las estadísticas muestran que 9 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 5 años. Por esa razón, las ideas del señor Kiyosaki son arriesgadas. Pregúntele qué es lo que tiene que decir con relación a esos hechos. El entrevistador de radio, feliz de tener un poco de controversia en su programa, me preguntó en un tono alegre: Bien, ¿qué es lo que tiene que decir con relación a esos hechos, señor Kiyosaki? Después de haber escuchado eso muchas veces antes, estaba listo para aceptar el reto verbal de manera calmada. Haciendo una pausa por un momento, aclaré mi garganta y dije: ya he visto y he escuchado que citan esas estadísticas. Y por mi experiencia diría que esas estadísticas son correctas.
He visto fracasar a muchos negocios antes de su 5º aniversario. Entonces, ¿cómo puede usted recomendar a la gente que empiece su propio negocio?, preguntó el reconocido asesor con una huella de ira en su voz. Primero que nada, repliqué, yo no recomiendo a la gente que empiece su propio negocio. Afirmo que todo el mundo debería encargarse de su propio negocio. Cuando digo encargarse de su propio negocio, me refiero a que deberían encargarse de su portafolio de inversión. Eso no necesariamente significa empezar su propio negocio, aunque un negocio bien llevado a menudo es un activo que hace que los ricos sean muy ricos. ¿Y qué hay del riesgo?, preguntó el reconocido asesor financiero. ¿Qué piensa usted sobre los 9 de cada 10 negocios que fracasan? Sí, ¿qué hay de eso?, preguntó el entrevistador un poco menos alegremente después de darse cuenta de que el intercambio no estaba escalando hasta el nivel de una discusión al aire. Primero que nada, aunque 9 de cada 10 no lo logran, noté que 1 de 10 sí lo logra. Una vez que me di cuenta de que las probabilidades eran de 9 a 10 para lograrlo, supe que necesitaba estar preparado para perder por lo menos 9 veces. ¿Usted estuvo preparado para perder 9 de cada 10 veces?, preguntó el asesor financiero con un tono sarcástico. Sí, respondí. De hecho, he sido parte de los 9 que no sobrevivieron. De hecho, he estado 9 veces de cada 10 que no sobrevivieron por 2 veces. Pero luego lo logré en mi tercer intento. Entonces, ¿cómo se sintió cuando fracasó?, me preguntó el asesor de inversiones, que era empleado del banco y no el dueño de un negocio. ¿Valió la pena? Me sentí terriblemente la primera vez que fracasé. Fue todavía peor la segunda. Pero sí, para mí valió la pena. De no haber fracasado 2 veces, no me habría retirado prematuramente 18 años después, ni sería financieramente libre hoy, contesté. Me tomó un poco recuperarme cada vez. No obstante, aunque me sentí mal, estaba preparado mentalmente para seguir adelante 10 veces, incluso 20 si era necesario. No quería fracasar tantas veces, pero estaba dispuesto. Suena demasiado arriesgado para mí, y es demasiado arriesgado para la mayoría de las personas, dijo el asesor. Estoy de acuerdo, contesté. Es especialmente arriesgado si no estás dispuesto a fracasar, o a fracasar por lo menos una vez antes de abandonarlo. Es todavía peor si piensas que fracasar es malo. Mi padre rico me enseñó a entender que fracasar es parte de ganar. Aunque tuve éxito en el pasado, aún sé que las probabilidades siguen siendo las mismas. Cada vez que empiezo un negocio, sigo siendo consciente de que 9 de cada 10 fracasan. ¿Por qué dice eso?, preguntó el entrevistador. Porque siempre necesito permanecer humilde y respetar las probabilidades. He visto a demasiadas personas construir un negocio, ganar mucho dinero, volverse jactanciosos y empezar otro negocio, pensando que las probabilidades ahora están a su favor. Aunque es posible que las probabilidades hayan mejorado un poco debido a su experiencia y a su éxito pasados, todos necesitamos ser lo bastante humildes como para saber que las probabilidades siguen siendo 9 de cada 10 para los negocios que están empezando. Lo que dice tiene sentido, dijo el entrevistador. Así que actualmente, cuando usted empieza un negocio, sigue siendo cauteloso. Sigue respetando la posibilidad de éxito de 1 a 10. Así es, repliqué. He tenido muchos amigos que se vuelven jactanciosos y ponen todo el dinero de su último negocio en uno nuevo, y luego lo pierden todo. Si quieres tener éxito en la vida, siempre tienes que respetar las probabilidades, sin importar qué tanto éxito tuviste en el pasado. Todo jugador profesional de blackjack sabe que no, porque sacaron un as y un rey en su última mano, cambiarán las probabilidades para la siguiente. Lo tendré en mente, dijo el entrevistador. Sigo pensando que es arriesgado, dijo el asesor. Usted y su libro son peligrosos. La mayoría de las personas no puede hacer lo que usted hace. La mayoría de las personas no está preparada para dirigir su propio negocio. ¿Está usted de acuerdo?, preguntó el entrevistador. También hay algo de verdad en la afirmación, contesté. Nuestro sistema escolar entrena a las personas para ser empleadas más que para ser dueñas de negocios, y por esta razón es que la mayoría no está preparada para dirigir su propio negocio. Así que yo estaría de acuerdo con nuestro reconocido asesor. Haciendo una pausa, dejé que mi comentario de acuerdo quedara claro.
Estaba haciendo mi mejor esfuerzo por no entrar en una discusión, aunque me sentía provocado por el asesor de inversiones. Siguiendo adelante dije, no obstante, les recuerdo que hace menos de 100 años la mayoría de las personas eran pequeños negociantes independientes. Muchos de nosotros tenemos parientes que eran granjeros o que tenían negocios pequeños. Todos eran empresarios. La gente hace 100 años era lo suficientemente fuerte como para dirigir su propio negocio a pesar de los riesgos. No fue sino hasta que gente como Henry Ford comenzó a construir meganegocios cuando cada vez más personas se volvieron empleadas. Sin embargo, aun con el advenimiento de meganegocios como Ford o General Electric, los pequeños negocios independientes siguen prosperando. De hecho, los pequeños negocios son responsables de casi todo el crecimiento laboral y de una gran parte de todos los impuestos que se cobran. Así que a pesar de los riesgos, cada vez más personas siguen empezando su propio negocio. Sin ellas, habría mucho más desempleo. Sin esos individuos dispuestos a correr riesgos, seríamos una nación financieramente rezagada. La libre empresa nos da a todos la oportunidad de correr riesgos y crecer. Si esos individuos no corrieran riesgos, nuestra nación no sería tan próspera como lo es actualmente. Las personas que corren riesgos aumentan la prosperidad. La entrevista prosiguió por otros 10 minutos. No hubo ni una resolución ni un acuerdo. Era obvio que proveníamos de realidades diferentes. A medida que continuó la conversación sin acuerdo, podía escuchar a mi padre rico diciendo, muchas discusiones en la vida real son ocasionadas por diferencias de realidad. Las proporciones de riesgo-recompensa están a tu favor. Una de las cosas que quería decir al asesor era que la proporción de riesgo-recompensa estaba a mi favor. Sin embargo, eso seguramente habría llevado a una discusión, a una prueba para ver quién estaba bien y quién estaba mal. No logré dejar en claro mi punto en la radio, pero te lo quiero explicar a ti. El punto es que hay un riesgo en lo que hago, pero no tiene que ser arriesgado. Hace años mi padre rico nos explicó a su hijo y a mí la importancia de conocer los riesgos, las recompensas y de tener una estrategia ganadora. Una estrategia ganadora que incluyera perder. Mi padre rico estaba consciente de la proporción de fracasos de 9 de cada 10 que tiene la mayoría de los negocios que están empezando. También estaba consciente de que la recompensa de hacerlo solo una de 10 veces aumentaba mucho el riesgo de perder 9. Mi padre rico explicó con mayor detalle su posición diciendo, la mayoría de las personas piensan solo en términos de lo que es inteligente y lo que es arriesgado. Las personas inteligentes en cuanto a lo financiero piensan en términos de riesgo y recompensa. En otras palabras, en lugar de decir de inmediato que algo es demasiado arriesgado, que está bien o mal, que es bueno o malo, las personas inteligentes en cuanto a lo financiero sopesan los riesgos y las recompensas. Si las recompensas son lo bastante grandes y darán una estrategia o un plan que aumente sus posibilidades de éxito sin importar cuántas veces pierdan antes de ganar. Una estrategia de ganador. Por ejemplo, tengo un amigo que usa su propia estrategia sencilla de riesgo-recompensa para hacer transacciones diarias en la bolsa. Sabe que las posibilidades indican que encontrará un movimiento del mercado en uno de cada 20 tratos. Por eso establece lo que llama una estrategia de administración del dinero. Si tiene $20,000 para meterlos en la bolsa, lo cual es la décima parte de los $200,000 del efectivo total que tiene, solo arriesga $1,000 en cada transacción. En otras palabras, su estrategia es tener siempre suficiente dinero para perder 19 de cada 20 veces. Lo he visto perder $14,000 en 14 transacciones seguidas y luego repentinamente ganar 50,000 en el siguiente movimiento del mercado. Su estrategia ganadora toma en cuenta las probabilidades de perder 19 de cada 20 veces, aunque nunca ha perdido tantas veces seguidas hasta ahora. Cada vez que gana, de inmediato vuelve a las mismas probabilidades, es decir, una de cada 20 veces. Sabe que las probabilidades no cambian sin importar cuánto dinero tiene.
sigue planeando perder 19 de cada 20 veces. Una estrategia de perdedor. La persona promedio que evita perder y esperar ganar el 100% del tiempo es la persona que con frecuencia tiene la estrategia de perdedor. Esperar ganar el 100% de las veces y nunca fallar es la realidad de un perdedor. Como decía mi padre rico, una estrategia ganadora debe incluir perder. La mayoría de las personas hoy en día tienen un plan de retiro que no incluye la posibilidad de perder. La mayoría de las personas hoy en día simplemente esperan que la bolsa siempre suba y que cuando se retiren, sus ahorritos les duren mientras vivan. Ese es un plan que no incluye perder y por esa razón es un plan de un perdedor. Los ganadores saben que perder debe ser parte de cualquier plan. Aunque estuve con los Marines, siempre teníamos planes de contingencia, que son planes para las veces que las cosas no salen como esperamos. Muchas personas hoy en día no tienen planes de contingencia para el retiro. La mayoría no tiene planes de retiro que incluyan la posibilidad de una caída severa de la bolsa después de retirarse o la posibilidad de vivir más de lo que les duren sus ahorros de retiro. En otras palabras, en lo que respecta al plan de retiro, la mayoría de las personas tienen una estrategia de perdedor porque no da ninguna cabida al error, perdiendo el 98% de las veces. En el mercadeo de respuesta directa, la mayoría de los mercadólogos sabe que las probabilidades son que 98% del material publicitario que mandan por correo no generará una venta. De modo que los mercadólogos profesionales cuentan sus campañas de mercadeo en 2% de ganancia, incluso en menos. Saben que 2% de ganancia debe cubrir el costo del envío por correo realizado a 98% de las personas que no contestaron. Una vez que los mercadólogos directos descubren a quién puede devolver 2% o más, simplemente aumentan el número de envíos, sabiendo que seguirán perdiendo el 98% de las veces. Saben cómo hacerse ricos ganando solo 2% de las veces y perdiendo 98%. Los perdedores piensan que perder es malo. Mi padre rico decía, los perdedores son personas que piensan que perder es malo. Los perdedores no se pueden dar el lujo de perder y con frecuencia lo evitan a toda costa. Muchos perdedores apuestan solo a cosas seguras como la seguridad laboral, un sueldo fijo, una pensión garantizada y los intereses de una cuenta bancaria. Los perdedores siguen perdiendo y los ganadores siguen ganando simplemente porque los ganadores saben que perder es parte de ganar. De pequeños, mi padre rico con frecuencia nos preguntaba, ¿estás dispuesto a perder 99% de las veces? La respuesta que esperaba de nosotros era, sí, si la recompensa por ganar sobrepasa los riesgos y los costos de perder 99 veces. Tras pedirnos que explicáramos a mayor profundidad, le decíamos, si supiéramos que podíamos ganar $1.000.000 y la proporción riesgo-recompensa fuera 1 a 100 y la apuesta mínima fuera de $1, meteríamos $100 en billetes de dólar y haríamos nuestra estrategia para apostar $1 100 veces. Esa era una forma simple de entrenarnos para pensar en términos de riesgo-recompensa en lugar de bien y mal, arriesgado o seguro. A mi padre rico no le gustaban los juegos de apuesta ni nos animaba a participar en ellos. Simplemente nos estaba entrenando a su hijo y a mí a pensar en términos de riesgo y recompensas. ¿Por qué los hermanos Wright estaban en lo correcto? Mi padre rico nos contaba a su hijo y a mí sobre un viaje a Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Fue ahí mientras estaba de licencia del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Decía, chicos, algún día necesitan ir a Kitty Hawk para ver lo listos que eran Orville y Wilbur Wright. Los hermanos Wright sabían que había riesgos en ser los primeros en volar, pero no eran arriesgados. Mi padre rico explicaba que los hermanos Wright eligieron una gran extensión plana de arena cubierta de hierba para practicar sus fracasos. Nos decía, esos jóvenes sabían que iban a fracasar, por lo que buscaron un terreno muy seguro en el cual fracasar. No se aventaron de puentes ni de peñascos.
Buscaron un gran terreno plano con un viento fuerte y practicaron el fracaso hasta el día que pudieron volar. Debido a su disposición para correr riesgos de manera inteligente, esos dos jóvenes cambiaron al mundo para siempre. Algún día ustedes dos deben ir a ver ese terreno en donde dos hombres valientes eligieron practicar el fracaso para poder volar un día. La mayoría de las personas nunca volarán en cuanto a lo financiero, simplemente porque eligieron evitar el fracaso. En agosto de 2000 estuve parado en ese mismo terreno amplio de arena cubierta de pasto y vi lo que mi padre rico había visto alrededor de 50 años antes. Vi un terreno que era un lugar perfecto para fracasar antes de volar. Me transporté a la lección de mi padre rico sobre los hermanos Wright. Explicando, mi padre rico decía, cuando una persona dice cosas como, no puedo pagarlo, no puedo hacer eso, no puedes hacer eso, no puedo hacerlo, eso es imposible. Por lo general están hablando desde su realidad, haciendo comentarios sobre ideas fuera de su realidad. Continuaba diciendo, cuando los hermanos Wright anunciaron que iban a ser los primeros seres humanos en volar, muchas personas dijeron, los seres humanos nunca podrán volar. De hecho, una de las personas que lo dijeron fue su propio padre, un hombre de la iglesia respetado. Así que viendo el simple diagrama de mi padre rico, puedes ver que, para la mayoría de las personas, la idea de que los seres humanos pudieran volar estaba fuera de su realidad. De modo que ese comentario venía desde afuera de la frontera de su realidad conocida. La razón por la que muchas personas decían, los seres humanos nunca podrán volar, era porque esa idea estaba fuera de la realidad de la mayor parte de la gente en esa época. Sin embargo, la idea no estaba fuera del terreno de la posibilidad para los hermanos Wright. Y ellos pasaron años trabajando para hacer que la posibilidad se convirtiera en realidad. En lo que respecta al dinero, eso es precisamente lo que mi padre rico hizo y lo que mi padre pobre no hizo. Hoy en día, la frase común es estar dispuestos a pensar fuera de la norma. Mi padre rico diría, todo el mundo puede pensar fuera de la norma por un día. La pregunta es, ¿puedes pensar fuera de la norma durante años? Si es así, te harás cada vez más y más rico. Cuando más adelante en mi vida le dije a ese asesor financiero que yo estaba dispuesto a fracasar 9 de cada 10 veces en un negocio solo porque las recompensas sobrepasan en mucho a los riesgos, dudo que me haya escuchado. En realidad no me escuchó cuando dije, empecé el negocio sabiendo que probablemente iba a fracasar. No pensaba que iba a tener éxito y no obstante sabía que tenía que empezar fracasando. Este tipo de mentalidad no parecía ser parte de la suya. El punto aquí no es quién está bien y quién está mal. El punto que se debe señalar aquí es que nuestras realidades son diferentes y debido a que nuestras realidades son diferentes pensamos de manera diferente y vemos el mundo de manera diferente. El apalancamiento de tu mente. No estoy animando a nadie para que salga y al azar empiece a perder ni para que empiece a jugar blackjack en un casino. Eso sería tan tonto como apostar a la lotería para que se encargue de tu retiro. Esta lección es sobre la diferencia en las realidades personales. La lección es que nuestra mente es nuestra herramienta de apalancamiento más poderosa. Lo que pensamos que es real se convierte en nuestra realidad, en la mayoría de los casos. Una persona que piensa que invertir es arriesgado, con frecuencia encontrará toda la realidad que quiera para sustentar esa realidad. Esta persona abrirá el periódico y leerá sobre todas las personas que han perdido dinero en inversiones. En otras palabras, la mente tiene el poder de ver lo que piensa que es real y de negarse a cualquier otra realidad. Así como la gente decía a los hermanos Wright, los seres humanos nunca podrán volar, y a Cristóbal Colón, ¿no puedes ver que el mundo es plano? La gente siempre tendrá su propia realidad. Para retirarte joven y rico, una de las cosas más importantes que puedes hacer es a tomar el control sobre tu propia realidad. Si puedes hacerlo, obtener cada vez más dinero con cada vez menos esfuerzo, esto se volverá cada vez más fácil. Si no puedes controlar y cambiar tu realidad,
entonces hacerte cada vez más rico puede tomarte más tiempo del que querrías. Fue la habilidad de mi padre rico para cambiar continuamente su realidad la que al final lo hizo rico. No fue la propiedad con vista al mar la que lo hizo rico. Fue su habilidad para cambiar su realidad. Después de que compró esa propiedad, pronto se encontró buscando propiedades todavía más grandes donde probar su realidad. Al mismo tiempo, fue la incapacidad de mi padre pobre para cambiar su realidad la que lo hizo trabajar más duro y no avanzar financieramente. Fue su frase constante, no puedo pagarlo, la que le dio forma a su realidad. Mi padre pobre era un hombre muy listo. Habría podido pagar ese mismo terreno si hubiera estado dispuesto a cambiar su realidad, pero no sabía que era esta la que se estaba interponiendo en el camino. Realmente pensaba que no podía pagar una propiedad multimillonaria de bienes raíces. Sus pensamientos fueron su realidad. Al final, la diferencia principal entre mi padre rico y mi padre pobre simplemente fue la diferencia de sus realidades. En principio, uno eligió expandir su realidad diciendo, ¿cómo puedo pagar esa propiedad con vista al mar? Aunque en esta época no podía pagarla. El otro eligió decir, no puedo pagarla. Como dije antes, no fue la propiedad con la vista al mar la que hizo que uno fuera rico y otro pobre. Fue la elección de realidades que hicieron. El apalancamiento número uno. El apalancamiento número uno es el que se encuentra en tu mente, porque es donde se forman tus realidades. Para Kim y para mí, retirarnos jóvenes y ricos nos exigió controlar, cambiar y expandir constantemente nuestras realidades. Hoy en día le digo a la gente, el primer paso para pasar de $50,000 al año y una gran cantidad de trabajo arduo a $1,000,000 al año con muy poco trabajo, comienza con un cambio de realidad. Un cambio de realidad no necesariamente significa más grande o mejor. Un cambio de realidad simplemente puede ser darle un ligero giro a un punto de vista. Por ejemplo, en lugar de decir que algo es demasiado arriesgado, como dicen muchos inversionistas sofisticados, pregunta, ¿cuál es la proporción de riesgo-recompensa? O ¿cuántas veces voy a perder antes de ganar? En lugar de decir, ese terreno es demasiado costoso. Lee un libro sobre una persona que pudo comprarlo o pregúntale a alguien que pudo pagar ese terreno y averigua cómo pudo pagarlo. Lo importante no es el terreno, sino el cambio de tu realidad. ¿Por qué un padre se hizo más rico y el otro más pobre? Mi padre rico tenía la habilidad de cambiar, controlar y expandir continuamente su realidad. Y como podía expandir continuamente su realidad, se hizo cada vez más rico trabajando cada vez menos. Mi padre pobre, por otro lado, eligió vivir dentro de su realidad. Mi padre pobre vivía en un mundo de lo que él pensaba era lo real y era la única realidad posible para él. Por eso trabajó cada vez más y se retiró pobre. Tenía una realidad fija y no sabía cómo controlarla, cambiarla o expandirla. En lugar de cambiar su realidad, siguió haciendo afirmaciones como no puedo pagarlo, nunca seré rico, el dinero no me interesa, cuando me retire mi ingreso bajará. Sus palabras se convirtieron en su realidad de vida. Si quieres retirarte joven y rico, puede ser que necesites cambiar y expandir tu realidad y hacer que esto sea un hábito. Como mi padre rico nos recordaba constantemente a su hijo y a mí, tus pensamientos y tus palabras se hacen carne. Fuera de nuestra realidad durante años. Sentado en la fría montaña canadiense en la víspera del Año Nuevo, me di cuenta de que necesitaba estar dispuesto a tener ideas fuera de mi realidad y a seguirlas teniendo hasta que esas ideas del terreno de la posibilidad se volvieran en mi realidad. Así como los hermanos Wright pasaron años dispuestos a vivir fuera de la realidad de la mayoría de las personas, Kim, Larry y yo también tuvimos que vivir fuera de la realidad de muchas personas durante años. De hecho, tuvimos que vivir fuera de nuestra propia realidad durante años. A menudo nos enfrascábamos en discusiones con otras personas y en ocasiones nos criticaban por ser soñadores, tontos, irresponsables o arriesgados. Kim, Larry y yo tuvimos que vivir con fe en nuestras convicciones por lo menos 4 años antes de empezar a ver resultados tangibles dentro de nuestra realidad. En otras palabras, nos tomó de 4 a 8 años empujar nuestra realidad al nivel de nuestras metas que se encontraban en el terreno de la posibilidad.
Hoy en día, cuando la gente me pregunta qué se necesita para ser rico, yo digo, se necesita la habilidad para expandir tu realidad. Si no estás dispuesto a expandir tu realidad, hacerte rico puede tomarte un tiempo muy largo. Una sugerencia. Una forma en que mi padre rico hizo que su hijo y yo expandiéramos nuestras realidades fue por medio de la lectura de biografías de personas que habían vivido la vida que habían querido. Por ejemplo, nos hizo leer la biografía de John D. Rockefeller y Henry Ford. Más recientemente he leído libros escritos por o sobre Bill Gates, Richard Branson, George Soros, entre otros. Cuando me topo con gente que dice soy demasiado viejo, yo les pregunto si estarían dispuestos a leer la historia del coronel Sanders, un hombre que empezó a hacerse rico hasta los 60 y tantos años. Cuando escucho que una mujer dice no puedo avanzar porque este es un mundo de los hombres, le pregunto si ha leído la historia de Anita Roddick, fundadora de The Body Shop, o la de Muriel Schiffer, la primera mujer que tuvo un asiento en el intercambio bursátil de Nueva York. Cuando las personas dicen que son demasiado jóvenes, les pido que lean sobre Bill Gates, una persona que se convirtió en el hombre más rico del mundo a comienzos de sus 30. Si estas historias no expanden sus realidades, dudo que haya algo que lo logre. Otro libro excelente es Body for Life, Cuerpo para la Vida, de Bill Phillips. Un amigo me recomendó que lo leyera porque vio que mi cintura se estaba ensanchando. Acabo de terminar de leerlo y ahorita estoy siguiendo el programa que en él se explica. Bill Phillips dice muchas cosas que mi padre rico me enseñó, pero su tema es la salud física y el de mi padre rico la riqueza física. Sin importar el tema, encontré que el proceso era el mismo. Por ejemplo, Bill Phillips escribe que hay que encontrar las razones para perder peso antes de comenzar a perderlo. Mi padre rico lo llama el porqué. Bill Phillips tiene una sección excelente sobre los sueños versus las metas y por qué ambos son importantes para el proceso. Sin embargo, los temas en los que encontré una correlación más cercana entre estar sano y ser rico tenían que ver con comer e ir más allá de tu realidad. Bill Phillips anima a la gente a comer más, no menos. Recomienda comer 6 comidas diarias si quieres perder peso, ganar fuerza y recuperar tu salud. Dice que muchas personas que tratan de perder peso matándose de hambre solo se matan de hambre durante un tiempo corto. En ese tiempo pierden músculo, no grasa, y luego regresan a la parranda, lo cual las engorda más. Se ponen más gordos porque ahora tienen más calorías y menos músculo para quemar las calorías adicionales. Conozco bien ese patrón. Mi padre rico decía lo mismo sobre las personas que intentan hacerse ricas siendo tacañas, frugales, privándose de gastar dinero, viviendo por debajo de su nivel y escatimando. La mayoría de las personas no se vuelven fuertes financieramente con ese tipo de comportamiento. Una persona necesita gastar más si quiere hacerse rica, pero debe saber cómo gastar y en qué gastar para hacerse rica. Como decía mi padre rico, hay gastos buenos y gastos malos, y la mayoría de nosotros sabemos que hay comida buena y comida mala. Así como una persona intenta perder peso matándose de hambre, una persona que intenta hacerse rica siendo tacaña, lo único que logra es hacerse más débil financieramente y luego de repente agarra la parranda, pero no es una parranda de comida, es una parranda de gasto. Y así como quien agarra una parranda de comida se dedica a comer comida chatarra, en la parranda de gasto se gasta en baratijas. Bill Phillips también sugiere que la máxima intensidad ocurre después de que has percibido el fracaso. Pienso que lo que Bill Phillips está diciendo es que solo después de que ya no puedes avanzar más, en el momento en que fracasas, comienzas a sanar y a crecer de nuevo. En otras palabras, solo después de empujarte más allá de tus límites y de fracasar físicamente es cuando te vuelves más saludable. Yo digo que lo mismo es cierto en lo que respecta a volverte más rico. He notado que la mayoría de las personas no tienen éxito porque evitan el fracaso a toda costa. De la misma forma en el que el asesor de inversiones aconsejaba no iniciar un negocio porque 9 de cada 10 negocios fracasan, la mayoría de las personas ven el fracaso como algo malo. Mi padre rico me enseñó que el fracaso era esencial para aprender y tener éxito, y personalmente he aprendido más después de fracasar que antes de fracasar.
Aunque a veces duele, el proceso de cura después del fracaso es lo que finalmente me dio más fuerza emocional y financiera. He conocido muchas personas que no tienen éxito solo porque exitosamente han fracasado en fracasar. Han fracasado en ir más allá de su propia realidad percibida sobre lo que piensan que es posible. Cuando fracasan en eso, también lo hacen en encontrar lo que es posible en su vida. Como dije, pienso que fue la habilidad de mi padre rico para cambiar y expandir continuamente su realidad lo que al final lo hizo rico. Bill Phillips está diciendo lo mismo sobre volverse saludable. No te vuelves más saludable permaneciendo dentro de tu realidad de qué tan fuerte eres. Si quieres volverte más saludable y más rico, necesitas ir más allá de tu realidad. Necesitas vivir tu vida en un terreno de nuevas posibilidades. Las buenas noticias son que si constantemente vas más allá de tus límites, ganas el mejor apalancamiento de todos. Ganas el apalancamiento de volverte más saludable, más rico, de permanecer joven por más tiempo, tal vez hasta de volverte más atractivo. Y para mí, ese es un apalancamiento para el que vale la pena vivir. Si estás dispuesto a expandir tu realidad, puede que quieras empezar leyendo libros o escuchando cintas sobre personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Mi padre pobre me animó a leer libros sobre grandes líderes como los presidentes Lincoln y Kennedy, Gandhi, el reverendo Martin Luther King, entre otros. Así que ambos padres recomendaban leer para expandir tu realidad, solo que no recomendaban las mismas realidades porque provenían de diferentes realidades. Y yo estoy feliz de haber estado expuesto a ambas. Si verdaderamente quieres retirarte joven y rico, el lugar para empezar es con tu propia realidad. Capítulo 6. ¿Qué consideras arriesgado? Haber tenido dos hombres fuertes como figuras paternas me dio la oportunidad de estar consciente de realidades diferentes. Aunque a veces era confuso o contradictorio, haber tenido que escuchar dos realidades diferentes fue benéfico para mí a largo plazo. Me di cuenta que ambos pensaban que estaban en lo correcto y en ocasiones pensaban que el otro estaba equivocado. Mi padre real estaba subiendo con velocidad la escalera en el gobierno estatal. Rápidamente pasó de ser maestro de escuela a supervisor de educación para el estado de Hawái. Notando su rápido ascenso, la gente comenzó a susurrar que mi padre algún día se postularía para un cargo político. Al mismo tiempo que mi padre estaba subiendo la escalera del gobierno, mi padre rico estaba trabajando duro para levantarse de la pobreza en su camino hacia volverse muy adinerado. Para la época en que su hijo y yo estábamos en la preparatoria, era rico y se estaba volviendo más rico. El plan en el que había estado trabajando durante más de 20 años funcionaba. De repente la gente comenzó a notarlo, a él y a sus actividades. Ya no era esa oscura figura de la que nadie sabía. La gente comenzó a preguntarse quién era esa persona que de pronto estaba comprando propiedades como trofeos en Hawái. Mi padre rico fue un hombre que comenzó sin nada. Tuvo un plan a largo plazo, trabajó en este y ahora estaba entrando en el radar de los ricos y poderosos de Hawái. A los 40 y tantos años, mi padre rico se mudó del pueblito donde vivíamos e hizo una jugada para obtener enormes bloques de terreno en Waikiki Beach. Los periódicos estaban llenos de artículos sobre ese nuevo jugador en el mercado de los resorts. No pasó mucho tiempo antes de que controlara un bloque de terreno en la playa Waikiki, así como otras propiedades con vista al mar en las islas exteriores. Mi padre rico ya no era un chico pobre de un pueblito en una isla remota. Había entrado en el corazón de la acción y la gente lo notaba. Mientras mis dos padres estaban haciendo sus jugadas en sus importantes carreras, yo estaba en la universidad en una academia militar en Nueva York. Mike, ahora el hijo de un hombre rico, vivía en el penthouse justo en Waikiki Beach mientras asistía a la Universidad de Hawái y lo preparaban para dirigir el creciente imperio de su padre. Sonaba impresionante que viviera en un penthouse, pero en realidad Mike, al tiempo que asistía a la universidad, estaba dirigiendo el hotel en donde se encontraba el penthouse. Durante las vacaciones de Navidad, cuando estuvimos en casa, Mike y yo estábamos en la oficina de mi padre rico hablando de lo que habíamos aprendido en la escuela y de las personas nuevas a quienes habíamos conocido. Tras haber conocido jóvenes de todo el país, le hice un comentario a Mike y a mi padre rico. He notado lo diferente que piensa la gente sobre el dinero. He conocido chicos de familias muy adineradas
y chicos de familias muy pobres. Aunque la mayoría de los chicos son brillantes en cuanto a lo académico, la clase media y la pobre parecen pensar de manera distinta a los chicos que vienen de familias ricas. La respuesta de mi padre rico a mi última afirmación fue veloz. No piensan de manera distinta, dijo. Piensan exactamente de manera opuesta. Sentado ante su escritorio, tomó una libreta amarilla y escribió la siguiente comparación. Mentalidad opuesta. La clase media versus los ricos. La clase media quiere un trabajo seguro. Los ricos crean un negocio. La clase media quiere una casa grande. Los ricos condominios de departamentos. La clase media quiere ahorrar dinero. Los ricos quieren invertir su dinero. La clase media piensa que los ricos son codiciosos y los ricos piensan que los ricos son generosos. Después de que terminó de escribir, mi padre rico levantó la mirada hacia mí y dijo, tu realidad está definida por lo que consideras inteligente y por lo que consideras arriesgado. Al ver su diagrama pregunté, ¿quieres decir que la clase media piensa que tener un trabajo seguro es inteligente y que crear un negocio es arriesgado? Yo conocía bien esa realidad porque era la realidad de mi padre pobre. Así es, dijo mi padre rico. ¿Y qué más sobre tener un trabajo seguro? Pensé por un rato y mostré que no tenía idea. No sé qué es lo que estás buscando, contesté. Es cierto que mi padre y muchas personas piensan que tener un trabajo seguro es algo inteligente. ¿Qué es lo que estoy dejando afuera? Lo que estás dejando fuera es mi realidad, dijo mi padre rico. Les dije que la clase media y la clase pobre no solo piensan de manera distinta, dije que piensan exactamente de manera opuesta. Así que, ¿cuál es mi realidad opuesta? De pronto, más de la realidad de mi padre rico entró en mi realidad. ¿Quieres decir que piensas que crear un negocio es inteligente y que tener un trabajo seguro es arriesgado? Pregunté. Mi padre rico agitó la cabeza y dijo, no. Aprender a crear un negocio es como aprender cualquier cosa. Pienso que aferrarte a un trabajo seguro toda tu vida es mucho más arriesgado que correr el riesgo de aprender a crear un negocio. Un riesgo es a corto plazo y el otro riesgo dura toda la vida. Eso pasó a finales de la década de 1960. Todavía no conocíamos las palabras recorte de personal. Lo único que sabía la mayoría de nosotros en esa época era que ibas a la escuela, conseguías un trabajo, trabajabas toda tu vida y cuando te retirabas, la empresa y el gobierno se encargaban de tu retiro. Lo único que nos enseñaban en casa y en la escuela era, obtén una buena educación para que puedas convertirte en un buen empleado. Estaba implícito, pero no expreso, que asistir a la escuela para convertirte en alguien más empleable era lo más inteligente que podías hacer. Miré la comparación de mi padre rico sobre que los ricos son codiciosos versus los ricos son generosos y en ese momento supe cuál era mi realidad. En mi familia los ricos eran considerados personas frías y codiciosas, que solo estaban interesadas en el dinero y no se preocupaban por la gente pobre. Señalando su lista, mi padre rico dijo, ¿entienden la diferencia de mentalidad? La mentalidad es opuesta, dije sutilmente. Va más allá de simplemente ser diferente. Por eso es que a menudo a la gente le resulta tan difícil hacerse rica. Hacerse rico requiere de más que simplemente pensar de manera distinta. Mi padre rico asintió y dejó que la idea entrara con claridad. Si quieren hacerse ricos, es probable que necesiten aprender a pensar exactamente de manera opuesta a como piensan actualmente. ¿Justo como piensas tú?, le pregunté. ¿No se necesita también hacer las cosas de manera distinta? En realidad no, dijo mi padre rico. Si trabajas por un empleo seguro, trabajarás arduamente la mayor parte de tu vida. Si trabajas para crear un negocio, es probable que trabajes más duro al inicio, pero trabajarás cada vez menos al final y probablemente ganarás de 10 a 100 o hasta 1000 veces más dinero. De modo que, ¿quién es más listo? ¿Y hay que invertir?, pregunté. Mi mamá y mi papá siempre han dicho que invertir es arriesgado y piensan que ahorrar dinero es inteligente. ¿Tú no haces las cosas de manera distinta cuando inviertes? Mi padre rico sonrió y se rió entre dientes con ese comentario. Déjame enseñarte una lección muy importante en la vida. Ahora yo era mayor y él podía añadir más detalle a las primeras lecciones que nos dio a Mike y a mí. Pero antes de enseñarte la lección, ¿puedo preguntarte algo? Claro, pregúntame lo que quieras. ¿Qué hacen tus padres para ahorrar dinero?, preguntó. Tratan de hacer muchas cosas, contesté, después de pensar un buen rato la pregunta. Bueno, nombra una,
dijo mi padre rico. Nombra una cosa que hacen en la que invierten mucho tiempo. Bueno, todos los miércoles, cuando los supermercados anuncian sus especialidades semanales de alimentos, mi mamá y mi papá toman papel y lápiz y planean el presupuesto semanal destinado para la comida. Buscan ofertas y recortan cupones de productos alimenticios, dije. Esa es una actividad en la que invierten mucho tiempo. De hecho, nuestra dieta en casa está basada en lo que está en oferta en el supermercado. ¿Luego qué hacen?, preguntó mi padre rico. Luego van a diferentes supermercados y compran los artículos que encontraron anunciados en oferta, contesté. Dicen que ahorran mucho dinero comprando comida en oferta. No lo dudo, dijo mi padre rico. ¿Y compran ropa en oferta? Asentí. Sí. Y hacen lo mismo cuando buscan comprar un coche nuevo o usado. Pasan mucho tiempo comprando para ahorrar dinero. Así que definitivamente piensan que ahorrar es inteligente, preguntó mi padre rico. Definitivamente, contesté. De hecho, cuando encuentran algo en oferta, lo compran en grandes cantidades y lo colocan en su enorme congelador. Justo el otro día encontraron una oferta de carne de puerco, así que compraron bastante, como para 6 meses. Estaban emocionados por haber encontrado una oferta así. Mi padre rico echó a reír. ¿Carne de puerco?, dijo riéndose fuerte. ¿Cuántos kilos de carne de puerco compraron? No sé, pero compraron mucho. Nuestro congelador está lleno otra vez. Pero esa carne de puerco no fue lo único que compraron. También compraron hamburguesas de otra tienda que estaba en oferta y también las guardaron en el congelador. ¿Quieres decir que tienen un congelador solo para esas ventas extra especiales?, preguntó mi padre rico, todavía riéndose. Sí, contesté. Trabajan muy duro para ahorrar cada centavo posible. Pasan mucho tiempo recortando cupones y comprando en las ofertas. ¿Hay algo malo en ello? No, dijo mi padre rico, no hay nada de malo en ello. Simplemente es una realidad diferente. ¿Tú no haces lo mismo?, le pregunté. Mi padre rico rió y dijo, estaba esperando que lo preguntaras. Ahora puedo enseñarte una de las lecciones más importantes que aprenderás en tu vida. ¿La lección de que tú no haces las mismas cosas que hacen mis padres?, pregunté otra vez, esperando una respuesta a mi pregunta previa. No, dijo mi padre rico. La lección de que hago exactamente las mismas cosas que hacen tus padres. De hecho, tú me has visto hacerlas. ¿Qué?, dije. ¿Tú compras ofertas y llenas tu congelador? No creo que alguna vez te haya visto hacer eso. No, no me has visto, dijo mi padre rico. Pero me has visto comprar inversiones que están en oferta para llenar mi portafolio. Con esa afirmación me quedé sentado en silencio por un rato. ¿Tú compras para llenar tu portafolio y mis padres compran para llenar su congelador? ¿Quieres decir que tú haces las mismas actividades, pero compras cosas diferentes para llenar cosas diferentes? Mi padre rico asintió. Quería que su lección entrara en mi cabeza de 20 años. Tú haces lo mismo, pero mis padres se vuelven más pobres y tú te vuelves más rico. ¿Esa es la lección?, pregunté. Mi padre rico asintió con la cabeza y dijo, es parte de la lección. ¿Cuál es la otra parte de la lección?, pregunté. Piensa, dijo mi padre rico. ¿De qué hemos estado hablando? Pensé por un momento y finalmente me llegó la segunda mitad de la lección. Vaya, dije. Tú y mis padres hacen las mismas cosas, pero sus realidades son diferentes. Lo estás entendiendo, dijo mi padre rico. ¿Y qué hay de lo inteligente y lo arriesgado? Vaya, dijo fuerte. Piensan que ahorrar dinero es inteligente y que invertir es arriesgado. Un poco más, dijo mi padre rico. Como piensan que invertir es arriesgado, trabajan duro ahorrando dinero, pero en realidad están haciendo las mismas cosas que tú. Si cambiaran su realidad a invertir e hicieran las mismas cosas que tratan de hacer ahorrando dinero en carne de puerco, estarían volviéndose cada vez más y más ricos. Tú haces las mismas cosas que hacen ellos, pero tú compras negocios, inversiones en bienes raíces, acciones, bonos y otras oportunidades de negocios. Tú compras para tu portafolio y ellos compran para su congelador. Así que hacen las mismas cosas, pero desde una realidad diferente, dijo mi padre rico. Es su realidad la que ocasiona que sean pobres o clase media. Es su realidad mental la que los hace pobres, dije sutilmente. Eso es lo que consideran inteligente y lo que consideramos arriesgado, lo que determina nuestro nivel socioeconómico en la vida.
Estaba empleando una palabra nueva que había aprendido de mi clase de economía en la universidad. Mi padre rico prosiguió diciendo, hacemos las mismas cosas, pero operamos con mentalidad diferente. Yo opero con la mentalidad de una persona rica y tus padres operan con una mentalidad de clase media. Por eso siempre has dicho, lo que piensas que es real es tu realidad, añadí sutilmente. Mi padre rico asintió y continuó diciendo, y como piensan que invertir es arriesgado, encuentran ejemplos de personas que han perdido su dinero o casi lo han perdido. Su realidad los ciega para ver otras realidades. Ven lo que piensan que es real, aunque no sea del todo real. De modo que una persona que piensa que tener un trabajo seguro es inteligente, encuentra ejemplos de por qué crear un negocio es arriesgado. Una persona buscará verificar la realidad en la que quiere creer, añadió Mike. Así es, dijo mi padre rico. ¿Tiene sentido? ¿Han entendido la lección? Asentí. No obstante, seguía interiorizando la lección. Señalando la línea sobre la libreta amarilla que decía una casa grande y condominios de departamentos, dije, así que mi mamá y mi papá siempre están buscando comprar una casa de ensueño más grande y tú siempre estás buscando comprar mayores condominios de departamentos. Ambos están haciendo lo mismo, pero tú te estás haciendo más rico, mientras que mi mamá y mi papá solo consiguen pagos de hipoteca más altos. Ese es otro ejemplo del poder de la mentalidad y la realidad, ¿no es cierto? Así es, dijo mi padre rico. ¿Y por qué tus padres siempre están comprando una casa más grande? Porque el pago de mi padre sigue aumentando, de modo que sus impuestos siguen aumentando. Su contador le dice que compre una casa más grande porque así obtiene una mayor deducción de impuestos por pagos de hipoteca más altos, contesté. Y él piensa que eso es inteligente, ¿verdad? Preguntó mi padre rico. Piensa que es inteligente porque cree que su casa es un activo y obtiene una gran deducción de impuestos por parte del gobierno. Asentí y agregué. Y piensa que comprar condominios de departamentos es arriesgado. Los dos obtenemos las mismas reducciones de impuestos, excepto que éstas me están haciendo más rico y las de tus padres los hacen luchar más y trabajar más duro. Yo tengo reducciones de impuestos por buena deuda, que es la deuda que me hace más rico, y tu mamá y tu papá adquieren reducciones por deuda mala. ¿Ahora entienden cómo su idea de lo inteligente y lo arriesgado determina la realidad de una persona? Preguntó mi padre rico. Mike y yo asentimos. Ahora lo entiendo mejor, dijo Mike. ¿Pero qué hay de la última línea? Pregunté señalando los ricos son codiciosos y los ricos son generosos. Primero que nada, uno no tiene que ser rico o pobre para ser codicioso o generoso. El mundo está lleno de gente pobre que es codiciosa, así como hay gente pobre generosa y viceversa, dijo mi padre rico. Y como siempre les he dicho, hay muchas formas de hacerse rico. Puedes aumentar tu riqueza siendo tacaño, pero el problema es que sigues siendo tacaño al final del día. Puedes hacerte rico casándote con alguien por dinero, lo cual es un deporte muy popular, pero también sabemos en qué te convierte. Puedes hacerte rico siendo un estafador, pero ¿por qué arriesgarse a ir a la cárcel cuando es mucho más fácil hacerse rico fuera de ella? Y puedes hacerte rico teniendo suerte, pero el problema es que tienes que confiar en tu suerte. Tienes que confiar en tu suerte más que tu inteligencia cuando quieres hacerte rico. Ya había oído esto muchas veces. En ese momento realmente quería que me aclararan más cómo hacerse rico y ser generoso, así que ejercí presión preguntando, entonces, ¿qué hay de las diferencias entre los ricos son codiciosos y los ricos son generosos? ¿Se acuerdan de cuando les conté sobre hacer más y más con menos y menos? Preguntó mi padre rico en respuesta a mi pregunta. Los dos asentimos ante la pregunta. Bueno, hacer más y más con menos y menos es una forma de ser generoso. De hecho, la forma más fácil de hacerte rico es siendo generoso, dijo mi padre rico. ¿Te refieres a hacerte rico sirviendo a más personas? Dijo Mike. Así es, dijo mi padre rico. Cada vez que quiero ganar más dinero, lo único que tengo que hacer es preguntarme cómo puedo servir a más personas. Luego Mike dijo, mi papá nunca ha dicho esto frente a mí, pero pienso que estás listo para escuchar tu siguiente lección. Ya tenemos edad suficiente para entenderlo un poco. ¿Entender qué? Pregunté.
Tú debes decírselo, pidió Mike. Ya has empezado, así que bien puedes terminar lo que empezaste. Mike se volvió hacia mí y comenzó a hablar con tranquilidad. Tu papá siempre te ha dicho que los ricos son codiciosos, ¿no es así? Asentí diciendo, en muchas palabras. La razón por la que lo dice es porque piensa que los ricos deberían pagarle cada vez más a una persona a medida que se queda más tiempo en un empleo. La llamada antigüedad o escalafón, ¿cierto? Asentí. Pero puedes entender que en su mayoría la persona con frecuencia está haciendo la misma cantidad de trabajo o haciendo el mismo trabajo, preguntó Mike sutilmente. Eso lo entiendo, contesté. Pero mi papá no lo ve de ese modo. Realmente cree en los aumentos de sueldo basados en la lealtad y la antigüedad. Así que tu padre piensa que los ricos son codiciosos porque no pagan por lealtad y antigüedad, ¿no es así? Así es, contesté. Puedes ver cómo querer más dinero por hacer la misma cantidad de trabajo puede ser codicioso, preguntó Mike. O querer que se te paguen horas extras o dinero adicional si el trabajo que realiza la persona está fuera de la descripción de lo que debe hacer. Pero así es como ganan dinero las personas en el mundo de mi papá, dije. Es su realidad. Esa es la palabra, dijo mi padre rico. La palabra es realidad. Venimos de realidades diferentes. En mi mundo, pedir más dinero por hacer el mismo trabajo es codicioso. En mi mundo, si quiero más dinero, primero necesito hacer más y más por menos y menos dinero, para ganar más y más gente. Entonces me hago rico. Por esa razón, papá nos hizo leer la biografía de Henry Ford, dijo Mike. Henry Ford se volvió uno de los hombres más ricos del mundo porque proporcionaba automóviles a cada vez más personas por cada vez menos costo. Desde el punto de vista de mi papá, Henry Ford era un hombre muy generoso. No obstante, muchas otras personas piensan que era codicioso porque, desde su realidad, explotaba a los trabajadores. El conflicto surge porque la realidad es diferente. Entiendo, dije. A medida que he ido creciendo, he notado las diferencias que existen entre las personas que están dispuestas a hacer cada vez más por menos dinero y las personas que quieren hacer cada vez menos por más dinero. En el mundo de mi padre, a los profesores universitarios es a quienes se les paga más y a los maestros es a quienes se les paga menos. Lo llaman escalafón. Y es el modelo de realidad al que pertenece mi padre. Y tienen derecho a pensar que es una mentalidad inteligente, dijo mi padre rico, pero esa no es la forma como pienso yo. Por esa razón es que tu padre tiene una casa más grande que el mío, dijo Mike. Mi papá ha pasado años construyendo y creando departamentos para poder proporcionarles a más familias habitación de mejor precio cada vez. Entre más departamentos construye, más baja el precio de la renta. De no ser por gente como mi papá, muchas familias con bajos ingresos estarían pagando rentas más altas porque habría pocos departamentos disponibles. Más departamentos significa rentas más bajas. Es el principio económico básico de la oferta y la demanda. Tu papá trabajó duro para comprar casas cada vez más grandes para él y su familia. No le proporciona casa a nadie más y no obstante sigue pensando que los ricos son codiciosos. Es la realidad de tu padre, pero no es la realidad del mío. Permanecí sentado en silencio, agradecido de que Mike y su papá hubieran sido lo más amables posible conmigo sobre este tema. Estaban haciendo su mejor esfuerzo para destacar a mis ojos las diferencias en los mundos de los codiciosos y los generosos. A la edad de 20 años comencé a hacer un cambio en mi realidad. Sabía que podía elegir la realidad que quisiera y la realidad que estaba eligiendo era la realidad de mi padre rico. Y esa era la de muchos ricos que eran generosos. Sabía que a partir de ese momento, si quería hacerme rico, primero necesitaba averiguar cómo ser más generoso. Sabía que podía elegir intentarlo y hacerme más rico pidiendo más dinero por menos trabajo. Pero también sabía que podía hacerme más rico haciendo más por más personas. Tenía esa elección de realidad. Como decía mi padre rico, la mentalidad no es diferente, es una mentalidad opuesta. A la edad de 20 años estaba empezando a pensar en dirección opuesta a la mentalidad de mi familia. Para poder retirarme joven y rico, lo único que necesitaba hacer era descubrir cómo ser cada vez más generoso, no cada vez más codicioso. Comencé a ver que la forma de pensar de mi familia era una forma de pensar codiciosa. Para retirarme joven y rico, tuve que rechazar parte de la realidad de mi familia
antes de poder adoptar y encontrar mis propias realidades. Para que Kim y yo pudiéramos retirarnos jóvenes y ricos, tuvimos que encontrar formas de servir cada vez a más gente en lugar de que nos pagaran más por servir a menos. Capítulo 7. ¿Cómo trabajar menos y ganar más? Si quieres hacerte rico, decía mi padre rico, no pidas un aumento. En lugar de pedir un aumento, comienza a preguntar cómo puedes servir a más gente. De hecho, si tomas en serio tu deseo de hacerte rico, en realidad no quieres un aumento. Si te dan un aumento, estás trabajando por el tipo de dinero equivocado. En un capítulo previo compartí cómo me retiré prematuramente aumentando mi deuda en lugar de tratar de salir de las deudas, cosa que trata de hacer la mayoría de las personas. La lógica que se encuentra tras esa mentalidad es que hay buena deuda y mala deuda, y la mayoría de las personas están cargadas de deudas malas. Lo mismo resulta cierto con el ingreso. La mayoría de las personas no están conscientes de que hay un buen ingreso y un mal ingreso, y la mayoría no se hace rica porque trabaja duro por un mal ingreso. Y cuando pides un aumento de mal ingreso. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas trabajar duro por el tipo correcto de ingreso. En libros anteriores expliqué los 3 tipos diferentes de ingreso, que son: número 1, ingreso ganado. El ingreso ganado es el que recibes cuando trabajas por dinero. Es el ingreso que viene en la forma de un cheque con tu pago. También es el tipo de ingreso del que pides más cuando pides un aumento, un bono, pago de tiempo extra, comisiones y gratificaciones. El número 2, ingreso de portafolio. El ingreso de portafolio es generalmente el ingreso de activos en papel como acciones, bonos y fondos de inversión. Una gran mayoría del total de cuentas del retiro están contando con el ingreso del portafolio en el futuro. Ingreso pasivo. El ingreso pasivo generalmente es el ingreso que proviene de los bienes raíces. También pueden ser los ingresos provenientes de regalías, de patentes o del uso de tu propiedad intelectual, como canciones, libros u otros objetos de valor intelectual. ¿Por qué a mi padre rico no le gustaba el ingreso ganado? En la mente de mi padre rico, el tipo de ingreso por el cual se podía trabajar duro era el ingreso ganado. Para él era el peor ingreso por 4 razones principales. Número 1. Es el ingreso con impuestos más altos y es el ingreso con menos control sobre cuánto pagas en impuestos y cuándo los pagas. Número 2. Tienes que trabajar personalmente para ganarlo y ocupa tu valioso tiempo. Número 3. Hay muy poco apalancamiento en el ingreso ganado. La forma principal en que las personas aumentan su ingreso ganado es trabajando más duro. Número 4. Con frecuencia no hay valor residual por tu trabajo. En otras palabras, tú trabajas, te pagan y luego tienes que volver a trabajar para que te vuelvan a pagar. Una vez más, para mi padre rico había muy poco apalancamiento en trabajar para obtener ingreso ganado. Mientras que decía, siempre me pareció interesante que a mi padre rico no le gustara el ingreso ganado. Con frecuencia decía, el peor consejo que puedes dar a tus hijos es asistir a la escuela para obtener un empleo bien pagado. La razón por la que decía esto no es porque estuviera en contra de la escuela. Estaba en contra de enseñar a los hijos a pasarse la vida trabajando para obtener un ingreso ganado. La mayoría de las personas que yo conocía soñaban con empleos bien remunerados con mucho ingreso ganado. Como dije antes, la diferencia en realidades era más que simplemente diferente. Era exactamente lo opuesto. Mi padre rico decía, enseñar a la gente a pasarse la vida trabajando por un ingreso ganado es como enseñar a alguien a ser un esclavo bien pagado para toda su vida. ¿Por qué a mi padre rico le gustaba el ingreso pasivo? Aunque mi padre rico recibía los 3 tipos de ingreso, si se le daba a escoger entre los 3, siempre elegía el ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque era el ingreso por el que tenía que trabajar menos. Con frecuencia es el que menos impuestos tiene y le daba parte de las ganancias más altas de manera constante durante un largo periodo. En otras palabras, trabajaba duro por el ingreso pasivo porque a largo plazo trabajaba cada vez menos, servía cada vez a más gente y ganaba cada vez más a medida que se hacía mayor.
En mi búsqueda por retirarme joven y rico, tuve que saber por qué tipo de dinero debía trabajar duro. Kim y yo pudimos retirarnos pronto porque nuestro plan nos tenía trabajando duro para obtener ingreso pasivo y no ingreso ganado, que es lo que hace la mayoría de las personas. Otra diferencia es que planeamos retirarnos con más ingreso pasivo y no ingreso de portafolio, que es como la mayoría de las personas planean retirarse. Aunque muchas personas si se retiran con ingreso de portafolio, no siempre es el mejor ingreso porque es el segundo en recibir los impuestos más altos entre los tres tipos de ingreso. Y los impuestos son tu mayor gasto individual en toda la vida. Este capítulo te explicará por qué. Mi padre rico tenía los tres tipos de ingreso. La razón por la que los tenía era porque cada tipo de impuesto tenía diferentes ventajas y desventajas. Mi padre pobre trabajaba duro para obtener un solo ingreso. Esa diferencia entre los dos hombres se agrandó al medirla durante todo el tiempo de su vida laboral. Mis padres trabajaron duro para ganar distintos tipos de dinero. Mis dos padres no trabajaban duro para obtener el mismo tipo de dinero. Mi padre pobre decía en repetidas ocasiones: ve a la escuela para que puedas obtener un empleo bien remunerado. Mi padre rico decía: no es cuánto ganas lo que cuenta, sino cuánto dinero conservas. Él proseguía diciendo: el ingreso ganado es el que más trabajo requiere de ti y es el que te permite mantener la menor cantidad de dinero. Dinero al 50%. Mi padre rico a menudo llamaba al ingreso ganado, el ingreso que recibes de un cheque con tu pago, dinero al 50%. La razón por la que lo llamaba dinero al 50% es porque sin importar cuánto dinero ganes, el gobierno siempre toma por lo menos el 50% de una u otra forma. Si ganas $50,000 al año hoy en día, entonces es probable que por lo menos 25,000 se vayan para el gobierno. La mayor parte antes de que siquiera llegue a tus manos a través de la retención. Incluso después de que recibes los $25,000 restantes, el cobro de impuestos continúa. Como sabe la mayoría de la gente, te cobran impuestos cuando ganas, gastas, ahorras, inviertes y cuando te mueres. De hecho, tus impuestos al momento de morir pueden ser muy altos si no estás adecuadamente preparado para la circunstancia. Como decía con frecuencia mi padre rico, si no tienes un plan para tu retiro después de morir, el gobierno sí lo tiene. Desde el punto de vista de mi padre rico, no era muy inteligente trabajar duro y que el gobierno tomara por lo menos el 50% de lo que tanto trabajo te costó ganar. Hace unos años la tasa de impuestos era todavía más alta de 50%. Aunque la tasa ha bajado en los últimos años, muchas de las exenciones se han eliminado para compensar la disminución de las tasas de impuestos. El hecho es que cuando mi padre rico estaba en sus mejores años para ganar dinero, a menudo llamaba al ingreso ganado dinero a 80%, porque eso era lo que el gobierno tomaba de la gente que tenía un ingreso ganado alto. Mi padre pobre no sabía que había una diferencia en los distintos tipos de ingreso, y como no lo sabía, trabajó muy duro para obtener dinero a 50%, y luego compró una casa más grande para obtener una reducción de impuestos que realmente nunca tuvo. En lugar de averiguar más sobre los distintos tipos de ingresos, mi papá regresó a la escuela para obtener un ascenso y un aumento. Entre otras palabras, trabajó duro, estudió mucho, ganó más y pagó cada vez más impuestos porque trabajaba para ganar dinero al 50%. Mi padre rico tenía dificultades para entender a la gente que se pasaba la vida buscando un trabajo mejor pagado o un aumento en el pago. Con frecuencia decía: cuando obtienes un aumento, también lo hace el gobierno. Para él, pasarte la vida trabajando para obtener dinero al 50% no era lo más inteligente financieramente. Dinero a 20%. La mayoría de las personas hoy en día están intentando retirarse utilizando lo que mi padre rico llamaba dinero a 20%, es decir, dinero de ganancias en bienes de capital o apreciación de acciones y a veces bienes raíces. La tasa solía ser mucho más alta hace apenas unos años, lo que significa que trabajar por ganancias en bienes de capital es todavía más inteligente en la actualidad. Cuando escuchas que los políticos dicen: mi oponente está dando una reducción fiscal a los ricos,
Con frecuencia se refieren a algún tipo de reducción de impuestos en el ingreso de inversiones. Muchas personas son financieramente más inteligentes y no están trabajando tan duro para ganar ingreso ganado. Muchas personas están pidiendo opciones de acciones que pueden ser dinero a 20% si la empresa tiene éxito. Cierta parte se trata como ingreso ganado, pero el aumento de valor posterior puede ser dinero a 20%. Una opción de acciones también puede carecer de valor si el negocio no mejora su valor percibido para el mercado. El punto es que la gente se está poniendo al corriente con las ventajas de impuestos y los diferentes niveles de apalancamiento en los diferentes tipos de ingreso. La brecha creciente entre los que tienen y los que no tienen se da porque la mayoría de las personas no está consciente de que hay diferentes tipos de ingreso y trabaja duro por el tipo equivocado de ingreso. Dinero a 0%. Una de las razones por las que Kim y yo nos retiramos pronto fue que utilizamos dinero de impuestos diferidos y muchas veces usamos lo que mi padre rico llamaba dinero a 0%. El dinero de impuestos diferidos es dinero de ganancias en bienes de capital que no recibe un impuesto inmediato y se difiere por la cantidad de tiempo en que elijamos diferir pagar esos impuestos. Por ejemplo, dimos un pago inicial de $5,000 y compramos una casa de $50,000. 2 años después la vendimos por $100,000. En consecuencia, tuvimos una ganancia en bienes de capital de $50,000, pero elegimos no pagar 20% por ganancias en bienes de capital, que habría sido aproximadamente $10,000. En lugar de pagar el impuesto por ganancias en bienes de capital, como lo harías si hubieras obtenido la misma cantidad de un fondo de acciones o un fondo de inversión, dividimos nuestras ganancias y refinanciamos $55,000, que corresponden a $50,000 en ganancias más nuestros $5,000 originales de pago inicial para nuestra siguiente inversión. En otras palabras, teníamos un porcentaje de ganancia de 1000% en 2 años y no pagamos ningún impuesto inmediato. Legalmente diferimos nuestros impuestos y usamos lo que técnicamente era dinero del gobierno como el pago inicial para un condominio más grande con valor de $330,000. Entonces usamos el dinero del banco y parte del beneficio del dueño para ayudarnos a financiar los $275,000 restantes que no teníamos. No solo usamos DOP o dinero de otras personas, usamos también el dinero del gobierno para ayudarnos a retirarnos jóvenes y ricos. Entre 1988 y 1994 utilizamos esa estrategia de inversión e impuestos muchas veces. En Estados Unidos, una de las ventajas de invertir en bienes raíces en lugar de en activos de papel es la exención legal en el Código de Impuestos. La razón por la que el gobierno permite esa exención es porque quiere que los inversionistas mantengan su dinero invertido en bienes raíces para proporcionar un suministro de habitación para personas que eligen no comprar o que no pueden comprar una casa propia. La reducción de impuestos hace que inversionistas como Kim y yo sigamos proporcionando un abundante suministro de casas en renta, manteniendo bajos los costos de vivienda. Esos incentivos de impuestos también mantienen vibrante la industria de bienes raíces y ayuda a la economía de la nación a permanecer fuerte, puesto que los bienes raíces constituyen un sector grande de la economía de Estados Unidos. Si la industria de bienes raíces sufre, también el país lo hace. Dinero libre de impuestos. Hay muchas formas de ganar dinero libre de impuestos. Una forma es invertir en bonos municipales libres de impuestos. Un ejemplo sería una persona que pone $1,000 en un bono libre de impuestos a una tasa de interés de 5%. Eso significa que cada año recibirá $50 libres de impuestos. Aunque es posible que no suene emocionante, hay muchas veces que una ganancia así es deseable. Dinero libre de impuestos de dinero a 0%. Otra forma de diferir impuestos es tomar la depreciación de las mejoras a tu propiedad. Por ejemplo, digamos que compro una propiedad en renta en $100,000. El terreno está evaluado en $20,000 y el edificio en $80,000. El gobierno me permite depreciar el edificio y no pagar impuestos por el monto de la depreciación. Digamos que el gobierno me permite tomar un periodo de 20 años de depreciación por la mejora de $80,000. En muchas formas eso compensa $4,000 de ingreso adicional
sobre el que no tengo que pagar impuestos en ese año. Aunque $4,000 pueden no parecer mucho dinero, cuando tu portafolio es de millones de dólares, esa cantidad solo en depreciación, cuando se combina con otras pérdidas que no son pérdidas en realidad, puede ser significativa. Un método que usan los ricos para recibir legalmente dinero libre de impuestos es simplemente seguir difiriendo sus ganancias en bienes de capital de bienes raíces y luego al final de su vida convierten esos bienes raíces en algo así como un fondo de caridad en su memoria. Al momento de hacer eso, nunca tendrían que pagar impuestos por todas esas ganancias en bienes de capital o por la depreciación que difirieron y usaron durante gran parte de su vida. Sus familias con frecuencia se han vuelto muy acaudaladas a través de diferir los impuestos por esos activos que donan y ya no necesitan el activo que los hizo ricos. Han hecho suficiente dinero para adquirir otros activos. De nuevo, ser generoso genera dinero. Consejo competente. El mejor consejo en este momento es que busques consejo competente. No soy abogado fiscal, contador fiscal ni abogado estatal. Esas son áreas del derecho altamente especializadas y complejas que requieren del mejor consejo que puedas encontrar, en especial si eres rico o si planeas volverte rico. Como decía a menudo mi padre rico, el consejo más caro que puedes recibir es el consejo gratuito. Es el consejo que te dan tus amigos y parientes que no son ricos y que no tienen planes de hacerse ricos. Mal consejo. No solo puedes obtener malos consejos de amigos y familiares, también puedes recibir malos consejos de supuestos asesores financieros profesionales. A muchas personas se les aconseja que su casa es la mejor deducción de impuestos. En mi opinión, ese consejo entra en la categoría de mal consejo. En Estados Unidos, por cada dólar que pagas de interés, el gobierno te permite aproximadamente 30% de deducción de impuestos. Eso significa que si le das $1 al gobierno, te permitirá ahorrar 30 centavos. Si te parece que eso tiene sentido, mándame $1 y yo te devolveré 50 centavos. Otro punto menor que la mayoría de los asesores no te dicen es que cuando sobrepasas aproximadamente $125,000 de ingreso ganado, comienzas a perder esa tasa de deducción de interés por tu casa. Esa es otra razón por la cual no hay que trabajar duro para obtener ingreso ganado, ni hay que comprar una casa grande por sus ventajas de impuestos. La mejor exención de todas. En el capítulo anterior escribí sobre las diferencias entre lo que algunas personas consideraban inteligente y otras consideraban arriesgado. En mi primer ejemplo, afirmé que mi padre pobre pensaba que tener un trabajo seguro era inteligente y que crear un negocio era arriesgado. Mi padre rico lo veía de manera completamente opuesta. Él decía, si trabajas por la seguridad en el trabajo, aprenderás cada vez menos entre más trabajes. Para mí, ese es un precio muy alto a cambio de un poco de seguridad. Hoy, como cuando era niño, la mejor forma de ganar más y trabajar menos es a través de tener tu propio negocio. Sigue siendo la mejor extensión del mundo. Una razón para empezar tu propio negocio es la diferencia de cuando pagas tus impuestos. Empleado versus dueño de un negocio. El empleado gana. El dueño gana. El empleado se le descuentan impuestos. El dueño de un negocio gasta. El empleado gasta lo que pueda. El dueño de negocio paga impuestos de lo que le queda. Un empleado hoy paga por muchas de las mejores cosas de la vida con el dinero que le queda después de que se le descuentan los impuestos. Por ejemplo, la mayoría de los empleados tienen que pagar su automóvil con dinero posterior al descuento de impuestos. Al dueño de un negocio se le permite pagar su automóvil con dinero antes de que se descuenten sus impuestos, si se usa para el negocio y cumple con ciertos requerimientos. Cuando estás trabajando para obtener dinero al 50%, tu automóvil puede ser mucho más caro que el de tu jefe, aunque cueste menos. Incluso cosas como boletos para el fútbol, viajes o cenas, la guardería de tus hijos y otros beneficios con frecuencia se pueden pagar con dinero anterior al descuento de impuestos. El dueño de un negocio puede pagar esas cosas con dinero anterior al descuento de impuestos, mientras que el empleado lo paga con dinero posterior al descuento de impuestos.
deben considerarse gastos legítimos de negocios y pueden estar sujetos a restricciones. Así que no solo la mayoría de los estadounidenses está trabajando para ganar dinero a 50%, sino que la mayoría está pagando más por las cosas buenas de la vida con un dinero que ha sido reducido a la mitad. Cuando estudié esta diferencia con mi padre rico, rápidamente me di cuenta de que el precio de tener un trabajo seguro era muy costoso. Unas palabras de advertencia. Este libro no es un libro de texto en materia legal. Este libro solo está escrito para hacerte consciente de algunas de las diferencias de ingreso. Te hago esta advertencia porque es legal reducir impuestos siempre y cuando uses estas estrategias de impuestos buscando hacer más dinero. Si usas las mismas estrategias solo para minimizar impuestos, entonces técnicamente estás quebrantando la ley. Este es un punto muy importante y es la razón por la que te recomiendo que busques el mejor consejo posible en materia de impuestos. He conocido a demasiadas personas que hacen las cosas solo con el objetivo de ahorrar impuestos y han sido severamente castigadas por el gobierno. De nuevo, la mejor asistencia profesional en esta área de la ley con frecuencia es invaluable. Muy pocas deducciones de impuestos. Cuando estudias y comprendes el cuadrante del flujo de efectivo, pronto empiezas a darte cuenta de que las leyes de impuestos son peor para el empleado. De hecho, los empleados que reciben el pago más bajo son quienes pagan el porcentaje más alto de impuestos. Ni qué decir de que el gobierno trabaja para proteger a la clase trabajadora. Incluso el cuadrante A de los autoempleados tiene más exenciones que el cuadrante E de los empleados. El mejor cuadrante es el cuadrante D, el de los dueños de negocio, simplemente porque este te permite aprovechar las diferentes leyes en materia de impuestos en los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, como una persona del cuadrante D, yo puedo utilizar las ventajas fiscales del cuadrante E, el cuadrante A y el cuadrante I. Esto no necesariamente es así para el resto de la gente, que solo se encuentra en el cuadrante E o A. En otras palabras, si eres un empleado o autoempleado profesional en los Estados Unidos, como un abogado o médico, no se te permite utilizar las mismas exenciones de las que disfruta una persona del cuadrante D. No obstante, la persona del cuadrante D puede utilizar las leyes de los cuadrantes E, A e I cuando le resulte conveniente. De nuevo, un consejo competente en cuestiones financieras y fiscales, así como la planeación, son importantes si quieres usar esas leyes en tu provecho. Para ganar, ¿qué tipo de dinero estás trabajando duro? La pregunta es, ¿para ganar qué tipo de dinero estás trabajando duro? Si trabajas para ganar dinero a 50%, tendrás que hacerlo más duro que la persona que trabaja para ganar dinero menos costoso, y el dinero más costoso se encuentra en el cuadrante E. Si le preguntas a cualquier contador público, te dirá que puede hacer muy poco por ti en el cuadrante E. El gobierno ha bloqueado la mayoría de las exenciones para ese cuadrante. Las personas que se encuentran en el cuadrante E, el de los empleados, la mejor ventaja que tienen es su 401k. Yo tengo uno. Sin importar si estás planeando volverte una persona segura, cómoda y rica, todo el mundo debería maximizar las ventajas de su 401. Para muchas personas del cuadrante E, es la única exención que tienen disponible. El problema con el 401k. Aunque recomiendo que todo el mundo tenga y maximice las contribuciones a un 401, si califican para uno, hay un gran defecto que le veo. El defecto es que aunque ahorres tu dinero en él y con fortuna crezca libre de 20% de impuestos sobre ganancias en bienes de capital, cuando lo saques al momento de tu retiro, se te cobran impuestos a una tasa de 50% de ingreso ganado. Aunque creas que estás invirtiendo en un portafolio o en dinero a 20%, cuando lo obtienes, de cualquier forma se te cobran impuestos según tasas de ingreso ganado. En otras palabras, aunque tú invertiste en dinero a 20% con impuestos diferidos, se te cobran impuestos según tasas de dinero a 50% cuando lo necesitas. Eso significa que trabajas toda tu vida para ganar dinero a 50% y cuando te retiras se te sigue cobrando según la tasa de 50%. Por supuesto, si tu empleador duplica tus contribuciones al 401, tiene sentido maximizar tus contribuciones.
El segundo problema con un 401 es que solo funciona para personas que están planeando ser pobres. Si tu ingreso sigue siendo alto después de retirarte, sigues pagando impuestos más altos sobre tu dinero de retiro porque tu ingreso sube, no baja. Cuando explico los tres niveles diferentes de planes financieros, uno tiene que ser seguro, otro tiene que ser cómodo y otro tiene que ser rico. Recuerda que hay diferentes vehículos de inversión para cada tipo de plan. Los planes y ahorros de 401 son parte integral de mis planes para estar seguro y cómodo. No son parte de mi plan para ser rico. El problema con la seguridad social. El problema con la seguridad social es que solo funciona para personas que quieren ser pobres. Si después de retirarte encuentras que la seguridad social no es suficiente para seguir viviendo y trabajas para generar ingreso ganado, el gobierno comenzará a reducir tus gastos de seguridad social. En otras palabras, la única forma de recibir tu pago completo es elegir ser pobre, en la mayoría de los casos. El problema con los ahorros. Para las personas que piensan en tener todo su dinero en el banco, pensando que ahorrar es inteligente, su dinero está trabajando por dinero a 50%. Yo también tengo dinero en el banco, pero no pienso que ahorrar sea inteligente como mucha gente lo hace. Tu dinero ahorrado como parte de mi plan financiero para estar seguro, no como parte de mi plan para ser rico. Esto es cierto, aunque no pienso que sea inteligente tener dinero trabajando por dinero a 50%, así como perder terreno por la inflación. La peor realidad. En los capítulos siguientes aprenderás por qué el consejo: ve a la escuela, consigue un empleo, trabaja duro, ahorra dinero, pon dinero en tu 401, podría ser el peor consejo desde el punto de vista de los impuestos. En cada paso del camino, el consejo recomienda trabajar duro para ganar dinero a 50%. Mi padre pobre era pobre porque ese era su consejo para él mismo y para sus hijos. Era su única realidad con relación al dinero. ¿Cómo puedes tener más ingresos con impuestos ventajosos? Si quieres retirarte joven y rico, necesitarás seguir los consejos de mi padre rico, y sus consejos comenzaron con la idea de que te encargaras de tus propios negocios. Con el simple hecho de empezar un negocio pequeño en tu casa, de comprar una franquicia o de unirte a una compañía de mercadotecnia en red, te estás moviendo hacia un ingreso con impuestos más ventajosos. Si puedes reducir el costo de algunos de tus gastos, con solo utilizar el dinero con impuestos ventajosos, estás avanzando financieramente. Pero siempre recuerda que tu propósito debe ser hacer más dinero y no solo evitar pagar impuestos. Uno se considera planeación de impuestos y el otro se llama evasión fiscal. Trabajando gratis. En Padre Rico, Padre Pobre conté una historia en la que mi padre rico me quitó mis 10 centavos y me pidió que trabajara gratis. Muchas personas creen que es una historia interesante, pero trabajar gratis no es parte de su realidad. Me gustaría dejarte con este pensamiento. Si quieres trabajar por dinero con impuestos diferidos o por dinero libre de impuestos, en la mayoría de las ganancias significa trabajar gratis. El dinero que proviene del trabajo remunerado es el ingreso al que se le cobran los impuestos más altos. Por esa razón es que a menudo me estremezco cuando conozco a jóvenes brillantes que están en la escuela y que se sienten emocionados por conseguir pronto un trabajo bien pagado. Una persona joven con esa mentalidad o esa realidad es una persona que se enfrasca en trabajar cada vez más duro para ganar dinero a 50%. Un día, a la edad de 40 años, se despierta con su empleo muy bien pagado y comienza a preguntarse por qué algunos de sus amigos lo han rebasado en el terreno financiero. La razón por la que los empleados muy trabajadores son rebasados financieramente después es porque trabajaron duro para obtener un ingreso ganado. Trabajaron duro para ganar aumentos y bonos. Aunque mi padre pobre comenzó obteniendo más ingreso ganado que mi padre rico, este finalmente pasó y sobrepasó el potencial de ganancia de mi padre pobre. Mi padre rico decía: invertirás tiempo sin importar si trabajaste para obtener un ingreso ganado, de portafolio y pasivo. El problema de trabajar para obtener un ingreso pasivo es que tienes que seguir trabajando duro para conseguirlo. Al final, una persona que trabaja para obtener un ingreso de portafolio o un ingreso pasivo
superará el potencial de ganancia del ingreso ganado, porque puedes trabajar menos, ganar más y pagar cada vez menos impuestos cuando trabajas para obtener un ingreso de portafolio y un ingreso pasivo. La razón de esto se explica en la siguiente tabla. Ingreso ganado, dinero a 50%. Ingreso de portafolio, dinero a 20%. Ingreso pasivo, dinero a 0%. Mi padre rico sobrepasó a mi padre pobre simplemente porque el ingreso ganado con frecuencia proviene del trabajo y los otros dos ingresos son ingresos de activos. A medida que pasaba el tiempo, mi padre rico, lento pero seguro, siguió aumentando el número y el tamaño de los activos que tenía trabajando para él. Mi padre pobre lo único que sabía era cómo trabajar cada vez más duro personalmente para obtener cada vez más dinero al 50%. Las personas del cuadrante E tienen el menor control sobre sus impuestos y pagan la mayor cantidad, incluso después de que se retiran. Si tu ingreso hoy proviene del cuadrante E, es probable que quieras tomar en consideración hacer algo para ganar ingreso en otros cuadrantes. El cuadrante A tiene unas cuantas ventajas más sobre el cuadrante E, y la principal es la habilidad para reducir algunos gastos de tu ingreso neto antes de que se te cobren los impuestos. El problema tanto con el cuadrante E como el A es que el factor de apalancamiento del trabajo personal es mínimo y los impuestos son más altos. Los cuadrantes con mayor control sobre impuestos, el potencial de apalancamiento más alto por un ingreso libre de mano de obra y las mayores ventajas legales son los cuadrantes D e I. Si piensas en serio en retirarte joven y rico, es probable que quieras considerar trabajar gratis. En el momento en el que te haces la pregunta, ¿cómo puedo hacerme rico trabajando gratis?, comienzas a empujar a tu mente a entrar en otra realidad. Si no se te ocurre nada sobre cómo puedes hacerte rico trabajando gratis, sigue empujando tu realidad o comienza a invertir algo de tiempo y educación para estudiar la vida de las personas que se hicieron ricas en los cuadrantes D e I. Mi padre rico decía, es difícil hacerte rico trabajando por dinero. Si te quieres hacer realmente rico, aprende cómo construir, comprar o crear activos. También decía, trabajar duro para obtener aumentos de sueldo es muy arriesgado. Es arriesgado porque la gente a menudo entra cada vez más en la carrera de la rata de la vida, trabajando para conseguir aumentos de sueldo y, en segundo lugar, porque otras personas avanzan financieramente más rápido que tú. Muchas de las personas más ricas se hicieron ricas en su tiempo libre, así que si tienes un trabajo porque tienes responsabilidades financieras, conserva tu trabajo, pero haz un mejor uso de tu tiempo libre. Cuando tus amigos vayan a jugar golf o a pescar, o vean los deportes en la televisión, tú puedes estar empezando un negocio de medio tiempo. Hewlett Packard fue iniciada en una cochera, al igual que Ford Motor Company. Ten en mente que hoy en día puedes pasar de rico a pobre más rápido que nunca antes. Michael Dell pasó de ser un chico universitario a ser millonario en 3 años. Mientras sus compañeros de clase estaban haciendo su tarea o bebiendo cerveza en el pueblo, él estaba creando un negocio de muchos millones de dólares en su dormitorio. La mayoría de sus compañeros de clase ahora de 30 y tantos años están trabajando duro para ganar dinero al 50%. Muchos ahora están regresando a la escuela en espera de conseguir un ascenso y un aumento y siguen bebiendo cerveza y viendo los deportes por televisión. En cuanto a lo financiero, es probable que tengan una casa grande, una SUV, que sus hijos asistan a una escuela privada y que estén esperando que su 401 tenga dinero suficiente para cuando se retiren. Algunos en silencio se preguntan cómo Michael Dell, alguien que no terminó la universidad, tuvo tanta suerte. Su suerte comenzó con una diferencia de realidad, una gran disposición para estudiar, pero no para estudiar por las calificaciones, y una gran disposición para trabajar gratis. La razón por la que Kim y yo nos retiramos pronto fue porque trabajamos duro para construir un negocio y comprar bienes raíces. El plan nos permitió trabajar cada vez menos y ganar cada vez más. No trabajábamos por dinero, lo hacíamos para construir, comprar o crear activos, como lo había aconsejado mi padre rico.
No estábamos interesados en empleos muy bien remunerados ni en aumentos de sueldo. No estábamos interesados en trabajar en un empleo sin mucho apalancamiento, ni en trabajar por dinero cuyo apalancamiento se había reducido en 50%. Para nosotros eso no era inteligente y a largo plazo era más arriesgado. En capítulos posteriores entraré a explicar cómo puedes trabajar para adquirir más activos con menos riesgo y mayores rendimientos financieros. No obstante, te advierto que es probable que necesites estudiar y trabajar gratis para aprender cómo adquirir tales activos. Te lo advierto ahora porque estudiar y trabajar gratis son cosas que muy pocas personas hacen, y por eso es que hay tan pocas personas que se retiran jóvenes y ricas. No estoy en contra de pagar impuestos. El impuesto es un gasto por vivir en una sociedad civilizada. Sin impuestos no tendríamos policía, bomberos, maestros, trabajadores sanitarios, juzgados, caminos, semáforos, ni por supuesto políticos. El punto de este capítulo es aprender el control legal e inteligente sobre cuánto pagas de impuestos y cuándo los pagas. Una sugerencia: haz una lista de cuánto ganas al mes comúnmente en los siguientes tipos de ingreso: ingreso ganado, ingreso pasivo e ingreso de portafolio. Si quieres retirarte, necesitarás ingreso pasivo y de portafolio, en la mayoría de los casos. Entre más pronto aprendas a adquirir ingreso pasivo y de portafolio, más pronto estarás en camino de retirarte joven y rico. No solo serás capaz de retirarte más pronto, sino que también es probable que te sientas más seguro financieramente. También es probable que te sientas más listo, puesto que estarás obteniendo un ingreso de impuestos a 20% o incluso de impuestos diferidos, en lugar de un ingreso a 50%, que es el tipo de ingreso que la mayoría de la gente está buscando tanto. Las secciones finales de este libro entrarán en cuáles son algunas de las formas de adquirir más ingreso pasivo e ingreso de portafolio con mayor seguridad y ganancias más altas. Sin embargo, de nuevo, esto puede requerir de más estudio y trabajo gratis antes de que recibas estos tipos de ingreso. Con frecuencia se necesita un estudio dedicado y trabajar gratis para entrar en otra realidad. Si decides embarcarte en este viaje para adquirir los ingresos con un mejor apalancamiento, siempre recuerda a los hermanos Wright. Son excelentes ejemplos de personas que estudiaron porque querían aprender, no por las calificaciones. Trabajaron duro sin garantías en forma gratuita, corrieron riesgos de manera inteligente y se forzaron a sí mismos y al mundo a entrar en otra realidad. Capítulo 8. La forma más fácil de hacerte rico rápidamente. Un resumen de apalancamiento mental. Poco tiempo después de que se publicó Niño Rico, Niño Listo, en el cuarto libro de la serie de Padre Rico, apareció una reseña en un periódico importante. Casi todos los medios que hablaban sobre la serie de Padre Rico han sido extremadamente favorables. Han sido más que justos, al igual que objetivos, en las reseñas de mis libros. Ese artículo de periódico en particular, sobre Niño Rico, Niño Listo, no comenzó de la misma manera. Ese periodista empezó el artículo con un ataque a mi incapacidad para escribir. Más o menos decía que yo necesitaba regresar a la escuela y tomar clases de cómo escribir. La ironía es que en el libro yo revelaba abiertamente que había reprobado inglés en la secundaria a causa de mi incapacidad para escribir. Que me etiquetaron como un estúpido y como un fracaso a la edad de 15 años porque era malo para escribir fue un hecho muy doloroso en mi vida. Desde entonces nunca he afirmado que soy escritor. Escribir podía ser mi habilidad más débil y la razón por la cual tuve dificultades en la escuela. El cuarto libro de la serie de Padre Rico es sobre cómo superé mi incapacidad para leer y escribir y aún así pude graduarme de la universidad. Niño Rico, Niño Listo trata sobre cómo encontrar y desarrollar el genio único de tu hijo, aunque puede no ser en leer o escribir, al igual que la necesidad de desarrollar sus habilidades financieras de supervivencia. De modo que la crítica del periodista no era sobre contenido, sino sobre mis habilidades para escribir, el mismo problema que tuve mientras estaba en la escuela. El periodista terminaba la reseña haciendo un comentario que consideraba favorable y que pensaba haría que el artículo fuera equilibrado y objetivo. Escribió:
Este libro ayudará a que su hijo sea más empleable. Ahora bien, me parece que la crítica a mis habilidades para escribir está justificada. Pero poner en su artículo que el único factor socialmente redentor de mi libro era que hacía que tu hijo fuera más empleable era tan extralimitado que me sentí ofendido. Dudé que el reportero realmente hubiera leído el libro. Niño rico, niño listo, no se trata sobre hacer que tu hijo sea más empleable. Se trata sobre hacer que tu hijo sea menos empleable. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas pensar en cómo volverte menos empleable. No más. De nuevo, la diferencia se encuentra en las realidades mentales. ¿Cómo volvernos menos empleables? Resumiendo la importancia del apalancamiento mental, vuelvo a afirmar que tu realidad simplemente es lo que tú piensas que es real. O como se dice comúnmente, tu percepción es tu realidad. Cuando me preguntan, ¿es difícil cambiar nuestra realidad? Yo contesto diciendo, depende. Para mí fue una lucha personal desprenderme de la realidad de mi padre pobre sobre lo que consideraba que era inteligente hacer y adoptar las ideas de mi padre rico sobre lo que pensaba que era inteligente. En muchas formas, cambiar la propia realidad de una clase media o pobre a una rica podía ser como aprender a comer con la mano izquierda después de haber pasado años comiendo con la mano derecha. Aunque no es algo difícil de hacer y todo el mundo puede hacerlo si persevera, puede ser que tampoco sea lo más fácil. La forma más rápida de hacerte rico es ser capaz de cambiar tus realidades más rápido. Puede que para la mayoría de las personas no sea más fácil de decir que de hacer, porque he observado que la mayoría preferiría mantenerse dentro de la comodidad de su realidad. Aún así, es una realidad de lucha y aflicción financiera. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas preferirían vivir dentro de sus medios que expandir sus medios. Él creía que la mayoría de las personas preferían estar cómodas trabajando duro toda su vida que estar incómodas unos cuantos años. Unos cuantos años trabajando duro para cambiar su realidad y tomándose el resto de la vida de descanso. Usando la metáfora de cambiar de la mano derecha a la mano izquierda, la mayoría de las personas preferirían ser pobres comiendo con la mano derecha que hacerse ricas aprendiendo a comer con la izquierda. En muchas formas, eso es lo que necesita un cambio de realidad. Es lo que necesita un cambio de realidad mental. Contenido versus contexto. Fast Company es una revista excelente y recomiendo a todo el mundo que se suscriba a ella. En un artículo reciente titulado Aprendiendo 101, leemos: aprender es la herramienta más importante para las personas, equipos y compañías que quieren llegar rápido y quedarse rápido en la nueva economía. Más adelante, el artículo cita a St. Salomon Gray, la asesora de aprendizaje estratégico en línea para Interwise Inc. Dice, entonces, donde en la vieja economía el contenido era el rey, en la nueva economía el contexto es rey. En otras palabras, aprender a cambiar del dominio de la mano derecha al dominio de la mano izquierda es más importante que el tipo de tenedor que se usa. El sistema escolar actual sigue luchando por dar a los niños un mejor contenido en lugar de buscar en qué forma la era de la información ha cambiado el contexto del mundo en el que ahora vivimos. Así como el periodista que reseñó mi libro, a quien describí antes, sentía que el único punto socialmente redimible de mi libro era hacer que tu hijo fuera más empleable. La mayoría de los maestros de escuela están tratando de crear contenido de cursos que se espera hagan que tu hijo sea más empleable. Por eso el sistema escolar sigue enfocándose en el contenido en lugar del contexto. El contexto del mundo ha cambiado. Cuando mi mamá y mi papá crecieron durante la Gran Depresión, el contexto era que los empleos eran escasos y tener trabajo seguro era el rey. Por esa razón, mi mamá y mi papá remarcaban la importancia de obtener buenas calificaciones y un trabajo seguro. En los días de mis padres, si encontrabas un trabajo seguro en una buena compañía y si eras leal y trabajador, estabas armado para toda la vida. La empresa era responsable de tu seguridad financiera después de retirarte. Hoy en día, después del recorte de personal de comienzos de los 90,
la mayoría de las personas se da cuenta de que el contexto o las reglas del empleo han cambiado para siempre. Contenido, contexto y capacidad. Aunque mi padre rico no usa las palabras contenido y contexto con mucha frecuencia, eligiendo en cambio usar la palabra realidad, sí usa la palabra capacidad con regularidad. Solía decir, una persona pobre no solo tiene una realidad pobre. Tener una realidad pobre significa que esa persona tiene muy poca capacidad para permitir que el dinero se quede con ella. Lo que quería decir es que cuando las personas decían cosas como nunca seré rico, no puedo pagarlo, o invertir es arriesgado, disminuía su capacidad de ser ricos. Decía, cuando una persona con una realidad pobre o de clase media de pronto se topa con dinero, con frecuencia no tiene la capacidad mental ni emocional para manejar la repentina abundancia, de modo que el dinero se desborda y se va. Por esa razón es que con tanta frecuencia escuchas gente que dice, el dinero simplemente se me va de las manos. Sin importar cuánto gane, siempre ando corto de dinero a fin de mes. Invertiré cuando tenga algo de dinero extra. En ocasiones usaré el ejemplo que mi padre rico usó para transmitirnos a su hijo y a mí su mensaje sobre el contexto. Mi padre rico solía tomar un vaso de agua vacío y luego, de una jarra llena y grande, vertía agua en el vaso. No pasaba mucho tiempo antes de que el agua se desbordara del vaso pequeño y siguiera haciéndolo mientras la siguiera virtiendo. Mi padre rico solía decir, hay mucho dinero en el mundo. Si quieren ser ricos, primero necesitan expandir su realidad o contexto para poder conservar su parte de esa abundancia. En seminarios uso este tipo de ejemplo gráfico para explicar la relación entre contenido, contexto y capacidad. Primero empiezo vertiendo agua en un vasito de 1 onza, luego en uno pequeño y después en uno más grande. Es una demostración simple para ilustrar la diferencia en la capacidad para conservar el dinero que existe entre los pobres, la clase media y los ricos. ¿Cómo expandir tu capacidad? Cuando me preguntan, ¿cómo empiezo a expandir mi realidad o contexto? Yo contesto, observando tus ideas. También le recuerdo a la gente uno de los dichos preferidos de mi padre rico. El dinero es solo una idea. Respondo impartiendo el mismo consejo que mi padre rico me transmitió. Él no estaba de acuerdo con afirmaciones como no puedo pagarlo, no puedo hacerlo, esto está mal, eso ya lo sé, intenté eso una vez y no funcionó, eso es imposible, nunca va a funcionar, no puedes hacer eso, eso es ilegal, eso es demasiado difícil de hacer, yo estoy bien y tú estás mal. Mi padre rico decía, los cínicos y los tontos son gemelos en lados opuestos de la realidad y la posibilidad. Proseguía diciendo, los tontos creerán en cualquier esquema improbable y un cínico criticará cualquier cosa que esté fuera de su realidad. Terminaba su explicación diciendo, la realidad de un cínico no deja que entre nada nuevo y la realidad de un tonto no tiene la habilidad para mantener fuera las ideas tontas. Si quieres tener abundancia y riqueza, necesitas una mente abierta, una realidad flexible y las habilidades para convertir nuevas ideas en empresas reales y provechosas. Volviendo a citar la frase de la revista Fast Company. Entonces, donde en la vieja economía el contenido era el rey, en la nueva economía el contexto es el rey. Mi padre rico lo habría dicho de esta forma. Si quieres hacerte rico rápidamente, necesitas tener una mente abierta a nuevas ideas y tener las habilidades para considerar posibilidades mayores a tus habilidades actuales. Para hacer eso debes tener una realidad que pueda cambiar, expandirse y crecer con rapidez. Tratar y hacerse rico con la realidad de una persona pobre que viene de carencia y limitación es una misión imposible. ¿Por qué no hacerse rico? Sentado en la montaña de Columbia Británica en 1985, Kim, mi amigo Larry y yo decidimos que estábamos dispuestos a estar incómodos y a empujarnos hacia nuevas realidades para poder retirarnos jóvenes y ricos. Y créeme, a veces fue muy incómodo. Cuando me preguntan cómo logré hacerme rico rápidamente y retirarme joven, simplemente digo,
seguimos cambiando nuestras realidades. Cuando me preguntan cómo cambiar la propia realidad, simplemente cito el dicho preferido de Robert Kennedy. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Si quieres hacerte rico rápidamente, es cuestión de ir más allá de la comunidad de tus realidades actuales y entrar en el dominio de nuevas posibilidades para tu vida. Como decía Robert Kennedy, ¿por qué no? Tener una mente que pueda expandir su realidad o contexto con rapidez es una forma importante de apalancamiento, en especial en este mundo que cambia tan rápido. Para mi padre rico, tener una mente que podía expandir su realidad rápidamente era algo muy importante. De hecho, creo que era su gran habilidad personal y la razón de su éxito financiero en constante crecimiento. Ahora que soy mayor y espero más sabio, aprecio más completamente porque mi padre rico nos prohibió a su hijo y a mí que dijéramos no puedo pagarlo. En los años venideros, tu habilidad para cambiar y expandir tu realidad será tu forma más importante de apalancamiento. En los años venideros, quienes puedan cambiar y expandir su contexto prosperarán y avanzarán más que quienes no puedan. Como dice la revista Fast Company, en la nueva economía, el contexto es el rey. Si quieres mantenerte a ritmo y retirarte joven y rico, necesitarás ser capaz de cambiar tu contexto rápida y continuamente, porque el contexto determina el contenido, y el contexto más contenido es igual a capacidad. Esto más o menos completa las ideas sobre la importancia del apalancamiento mental. Aunque este es el final de la sección sobre realidad mental, gran parte de este libro volverá a hacer referencia a este importante concepto del poder que tiene la propia realidad. La siguiente parte del libro es la importancia del apalancamiento de tu plan financiero personal. La razón por la que es tan importante tener un plan es porque la mayoría de las personas tienen sueños, pero no logran tener un plan. Es importante tener el sueño de retirarte joven y rico, pero para que el sueño pueda convertirse en realidad, una persona necesita tener un plan para crear un puente del sueño a la realidad. Tu apalancamiento mental será probado en la siguiente sección porque entraremos en cantidades en dólares que están más allá de las realidades de la mayoría de las personas. Si las cantidades en dólares están más allá de tu realidad o de tu contexto, entonces esas cantidades seguirán siendo solo sueños. Como se dijo antes, con frecuencia es difícil decir para una persona que está ganando menos de $50,000 al año, imaginar retirarse en unos cuantos años con más de $1,000,000 en ingreso. Aunque la mayoría de las personas sueñan con retirarse algún día con esa gran cantidad de dinero, menos del 1% de la población de Estados Unidos lo conseguirá. Esa realidad seguirá siendo siempre un sueño para el otro 99%. La buena noticia es que si entiendes la importancia de tener la realidad o el contexto adecuado y entiendes la importancia de tener un plan, tus posibilidades de retirarte joven y rico generalmente aumentarán. Si puedes cambiar tu realidad y tener un plan fuerte, puedes descubrir que ganar $1,000,000 o más sin trabajar puede ser mucho más fácil que trabajar toda tu vida para ganar $50,000. Lo único que se necesita es una realidad o contexto flexible y seguir un plan. La segunda parte es sobre crear tu plan, un plan con alto grado de apalancamiento para retirarte joven y rico.